Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Bueno, en este día va a ser algo un poco distinto, casi siempre estoy tocando ciertos temas y estoy intentando profundizar en cierto sentido sobre esos temas puntuales. Pero hoy quiero hablar, o mejor dicho, volver a hablar sobre un tema que creo que es muy, pero muy urgente, muy importante, queridos hermanos. Y creo que a través de esto también Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Y esto tiene que ver con las familias dentro del pacto, las familias de creyentes, queridos hermanos, que lamentablemente han relegado, porque esa es la palabra, han relegado su responsabilidad a otros, a la escuela dominical, al liderazgo de la iglesia o en ciertos casos al Estado o a un colegio o a un instituto, universidad, etcétera, etcétera, que eduquen a sus propios hijos, siendo que la palabra de Dios es súper clara con respecto a esto. Los padres son responsables delante de Dios de educar a los hijos. Es Dios quien instituyó la familia y lo vemos, mejor dicho, de Génesis en adelante, queridos hermanos, entre un hombre y una mujer, una familia, queridos hermanos. Y las familias cristianas, las familias creyentes, deben crecer ¿bajo qué? Bajo la enseñanza de la palabra de Dios. Así que de esto es lo que quiero hablar en este día, o mejor dicho, volver a hablar, pero también con un toque de devocional, con un toque, o mejor dicho, un mensaje para meditar, para examinar, queridos amigos y hermanos. Así que si tú apareciste por este canal, te invito a que te suscribas un poco más abajo y que también le puedas dar a la campanita para que en el momento en que suba un nuevo video, YouTube te pueda enviar una notificación y te pueda decir, bueno, el Pablo acaba, o mejor dicho, bueno, no el Pablo, Presbiteriano Confesional acaba de subir un nuevo video. Así que recuerda suscribirte, recuerda dejar un buen like o un comentario más abajo. Así que comenzamos. Bueno, queridos amigos y hermanos, creo que este tema es bien delicado y a la vez también urgente. Hay cosas en las cuales debemos analizar hoy en día, cosas que estamos viviendo. Una situación a nivel mundial donde existe mucha violencia, mucha rebeldía, mucha revolución, queridos hermanos. Y en esta revolución están involucrados nuestros hijos, o tus hijos, o hijos a lo mejor de conocidos, queridos hermanos. Esta revolución que se ha levantado hoy en día, esta rebeldía en contra de toda autoridad, mayoritariamente se puede ver en los jóvenes, queridos hermanos. Y lamentablemente es una revolución que es contraria a la palabra de Dios. Una revolución que va en pro del progresismo, en pro del paganismo y no en pro de las cosas establecidas por Dios. Los mandamientos que Dios nos ha establecido, de los cuales debemos andar. Bueno, alguno me dirá, bueno, aquellos que no han conocido al Señor, ¿cómo se van a dirigir en las cosas que Dios ha demandado? Bueno, no me estoy refiriendo específicamente a ellos, sino que me estoy refiriendo específicamente a los hijos de creyentes. Porque lamentablemente hoy las familias cristianas, las familias de creyentes, queridos hermanos, o mejor dicho, las familias del pacto, han dejado el mandamiento, han dejado de obedecer a Dios. ¿En qué? En la ordenanza y la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, a los hijos del pacto, en la palabra de Dios, queridos hermanos. Lo que hoy vemos, lo que hoy está sucediendo alrededor nuestro, tiene que ver con la irresponsabilidad de muchas familias y también del liderazgo de la iglesia en no instruir también a los padres y que los padres instruyan a los hijos en qué, en la palabra de Dios, pero también en una palabra que sea experiencia delante de ellos, que sea ejemplo delante de ellos, queridos hermanos, ejemplo de piedad, ejemplo de buenas costumbres, queridos hermanos, de buenas obras, ¿ok? Eso
no está hoy en día en muchas familias cristianas, lamentablemente. Por otro lado, no existe un cuerpo doctrinal definido, no existe una catequización a sus hijos, no existe aquello de lo cual podemos estudiar un poco de historia y lo podemos encontrar desde los primeros siglos en adelante, y no solamente desde los primeros siglos, lo podemos encontrar hasta en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Un ejemplo de ello en el Nuevo Testamento es Timoteo, que fue enseñado por su abuela y por su madre. Y también en el Antiguo Testamento, ahí en Deuteronomio, donde Dios deja claro que los padres deben enseñar la ley de Dios a sus hijos en todo momento y en todo lugar, queridos hermanos. Esto es preocupante, creo yo, es preocupante. Hace unos días atrás conversaba, fui a visitar a mi madre, y allí había otra hermana y conversábamos sobre esto, dialogábamos sobre esto. Y yo decía, y esto también lo he dicho en otros videos, creo que la generación de este tiempo es una generación perdida. Una generación que no fue, esa es la palabra, no fue enseñada en lo conservador. No fue enseñada en la doctrina y en la palabra de Dios, queridos hermanos, en las buenas costumbres. Por lo tanto, no han sido disciplinados, no han sido corregidos, no aceptan corrección y eso lamentablemente ha afectado a la iglesia, queridos hermanos. Por allí conozco a una persona cercana a nuestra familia que estudió técnico en parvularia o algo así. Bueno, ella educa a niños pequeños. Bueno, y el pensamiento de ella es esto. Bueno, su pensamiento claramente lo adoptó de lo que a ella le enseñaron. Y su pensamiento es que a los niños pequeños no se les puede decir nada. Ellos deben hacer lo que ellos quieren hacer. No podemos restringir, no podemos disciplinar, nada por el estilo. El niño, el joven debe crecer y experimentar y a la vez también debe desarrollarse sin restricciones. En este caso de los padres o un profesor o la autoridad que tenga por delante. Esa es la forma de pensar del mundo. Esa es la forma que hoy tenemos delante de nosotros. Es lo que el Estado quiere enseñar a nuestros hijos a través de colegios estatales, universidades, instituciones, y no solamente universidades o instituciones escolares o universitarias, sino también a través de medios de comunicación, de la televisión, de películas, streaming, etcétera, 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 como también plataformas como esta, YouTube, Facebook, Instagram. Esto ya está alrededor nuestro. Ahora el tema es este, queridos hermanos. ¿Qué hemos hecho nosotros como padres? ¿O qué estamos haciendo? Y eso es lo que me gustaría tocar en este momento. Reflexionar sobre esto. El culto familiar hoy es necesario, pero no buscar un culto de un día en la semana, sino un culto diario, acostumbrándonos a orar a Dios todos los días, en comunión, en familia, en llevar a nuestros hijos a los pies de Dios, a los pies de Cristo, queridos hermanos. Y esto es muy, pero muy importante. Quiero compartirles algo de la palabra de Dios que está en Josué 24. Es un versículo, pero muy, muy conocido, queridos hermanos. 24:15, y dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Podemos ver desde Génesis, queridos hermanos, la constitución de la familia, la constitución del matrimonio entre un hombre y una mujer. La familia, queridos hermanos, es importante para Dios. Es a través de familias cristianas fuertes en doctrina, en la enseñanza, en la piedad, en que la cultura es transformada, en que el mandato cultural también es efectuado y ejercido. Solamente a través de familias que practican la palabra dentro del entorno familiar es como se va transformando la cultura, se va transformando la sociedad y a la vez la iglesia comienza también a ser una iglesia fuerte, fortalecida, queridos hermanos. En el Nuevo Testamento podemos ver a varios discípulos que tenían iglesias en sus hogares, queridos hermanos. Cuán importante es la enseñanza
dentro de la familia para el Señor. Y hoy lamentablemente aquello no está sucediendo. Existe lamentablemente una escasez doctrinal, una escasez espiritual dentro de muchas familias. Y alguno puede decirme, pero ¿cómo tú sabes esto? Bueno, por los resultados que podemos ver alrededor nuestro, donde muchos jóvenes están perdidos. Varones, jóvenes, queridos hermanos, como hoy muchos les llaman, generaciones de cristal, que no saben recibir una corrección, que no saben, queridos hermanos, enfrentar la realidad, que no saben ser hombres y no saben ser mujeres en este mundo, sino que se les ha introducido en su cabeza o en su cerebro una idea que es pagana, que es contraria a la palabra de Dios. Y hoy a los jóvenes se les dice que pueden ser lo que ellos quieran ser, ¿cierto? Que los padres realmente no están por sobre ellos. Siendo que el quinto mandamiento dice expresa o explícitamente esto: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. Y a los padres se les manda enseñar a los hijos en toda disciplina del Señor. Queridos hermanos, recapacitemos sobre esto. Lo que está sucediendo hoy en nuestro contexto, en nuestra realidad, en nuestro país, a nivel mundial, ha sido porque nos hemos ido en pos de otras filosofías. Hemos aceptado otra manera de pensar. Nos ha dicho el profesor o la parvularia que a los niños no se les debe tratar así porque los niños deben crecer libres, sin reprensión, ¿cierto? Y muchos lamentablemente han aceptado eso. Con esto no estoy diciendo que a los niños se les deba maltratar, para nada. Para nada. Los que hemos entendido el cristianismo comprendemos que a los niños no se les debe maltratar, sino que deben ser disciplinados, se les debe enseñar la palabra de Dios y a crecer en este mundo, de una forma que corresponde a lo establecido por Dios. No nos equivoquemos, queridos hermanos. No debemos aceptar lo que hoy el mundo ha introducido poco a poco dentro de muchas denominaciones, dentro de muchas congregaciones. Hoy a los niños se les insta ¿a qué? A dibujar, a mirar ciertos dibujos animados y otras cosas más. Y estoy hablando dentro del ámbito de las congregaciones, hablando de escuelas dominicales. Pero aún así, siendo que los padres les dan las responsabilidades a las escuelas dominicales o a los profesores de las escuelas dominicales, aún así no se les está enseñando en toda disciplina y doctrina del Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, hoy más que nunca debemos recapacitar sobre esto. Hoy más que nunca debemos meditar sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Que muchos jóvenes hoy en día sean pro aborto, pro homosexualismo, pro tantas cosas, es porque, y estoy hablando específicamente de jóvenes que han nacido o que han crecido en cunas cristianas, es porque los padres han descuidado la enseñanza de sus hijos. Por allí a lo mejor algún pastor bien orgulloso me podrá decir, bueno, yo a mi hijo le enseñé la palabra de Dios desde pequeño. Desde pequeño lo llevé a que adorara al Señor con el pandero y el charango, podrá decirme por ahí un pastor pentecostal. Por ahí un reformado me podrá decir, bueno, yo a mi hijo y a mi hija le enseñé el catecismo mayor y menor de Westminster, así que yo he hecho mi trabajo. Bueno, querido pastor pentecostal, pastor presbiteriano, supuestamente reformado, no es solamente enseñar teoría, no solamente enseñar como se enseña ¿qué? Se enseña un buen libro, un buen cuento, ¿cierto? Un buen cuento sobre, no sé, sobre Gilligan. No lo sé, queridos hermanos. Sino que se les debe enseñar a los niños en piedad, en ejemplo de piedad. Si nuestros corazones no se derraman delante de Dios en frente de nuestros hijos, si no tenemos oraciones piadosas en frente de nuestros hijos, lecturas que a lo mejor nos derraman delante del Señor, o cuando estamos enseñando la palabra de Dios, ni siquiera se compunge nuestros corazones al ver sus rostros, ¿por qué? Por anhelar que ellos se conviertan al Dios vivo. Entonces, ¿de qué sirve tanta teoría?
Si estudiáramos un poco más de historia, si estudiáramos un poco más de doctrina, comprenderíamos que todo lo que hemos recibido ha sido de hombres, queridos hermanos, que han vivido lo que predican. Y hoy más que nunca, muchos predican, pero no practican. Por lo tanto, debemos meditar sobre esto. Porque creo, y lo digo de forma ciertísima, que la ira de Dios está cayendo sobre este mundo. Alrededor nuestro, en nuestro contexto como país, ¿cierto? Hablando sobre lo que sucede en Chile. Un estallido antisocial, cambio de constitución. Este país se dirige hacia una situación desastrosa, queridos hermanos, que va a ir en contra de lo establecido por Dios. Por otro lado, una pandemia que aparece en un momento y quedamos todos, queridos hermanos, sorprendidos, algunos angustiados, con incertidumbre, con miedos, etcétera, etcétera. ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿A dónde podremos escapar? Bueno, no podemos escapar. Esto ya está sucediendo. Masas se mueven en pro del paganismo. Vuelvo a repetir como hablaba con una hermana el otro día. Y cerca de aquí, de mi hogar, lo debo decir, donde a lo mejor muchos predicadores se paraban a predicar el evangelio, hoy tenemos carteles con naturalismo, con culto a la naturaleza, con culto ¿a qué? A la diosa Pachamama. Queridos hermanos, está sucediendo. Las juventudes hoy en día no se interesan por el cristianismo. Están, se puede decir, retrocediendo a aquella era pagana, donde se adoraba, ¿qué se adoraba, queridos hermanos? Al hombre, a las criaturas, a las serpientes, a los animales, a la naturaleza. Dios tenga misericordia, queridos hermanos. Que Dios nos despierte de nuestro letargo. Que Dios nos haga levantarnos en este tiempo como familias que glorifiquen su nombre. Quiero compartir con ustedes algo de la palabra de Dios que estuve leyendo hoy, queridos hermanos. Proverbios 1, del 22 al 33. Proverbios 1, recuerda, querido hermano, voy a dejarlo por aquí, en un lugar por acá, lo voy a escribir. Proverbios 1, del 22 al 33. Dice así, pon atención, querido hermano. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír. Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere la tribulación y angustia. Entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, escucha bien, querido hermano, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Cuán fuerte es la palabra de Dios, queridos hermanos. Cuán fuerte es la palabra de Dios para la iglesia en este tiempo. Estamos como en los tiempos de Jeremías. Dios levanta un profeta, al profeta llorón que muchos le llaman el profeta Jeremías, a predicar a su pueblo. Un pueblo que se había alejado de los estatutos y los mandamientos de Dios. Un pueblo que no quería que le predicaran.
Un pueblo que no quería oír la palabra de Dios. Un pueblo que prefería andar en sus propios caminos. Y el juicio de Dios cayó sobre ellos. Dios tenga misericordia en este tiempo y nos haga reaccionar. Mira, quiero que escuches esto. Esto es otra versión de los mismos versículos. Escucha bien. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su experiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis reprensiones, y yo les abriré mi corazón y les daré a conocer mis pensamientos. Respondan a mis reprensiones. Respondan. Responde. Ahora la pregunta es esta. ¿Cómo debemos responder? ¿Cómo podemos solucionar lo que vemos? Lo que hoy estamos viviendo. ¿Haciendo cosas? Pensar y decir, bueno, esta es la meta a la cual debo llegar, o esto es lo que debo hacer. ¿Esa es la forma? No, queridos hermanos. Claramente que no. La palabra de Dios nos muestra de principio a fin que Dios llama a su pueblo al arrepentimiento. Es la única forma de poder acercarnos a Dios, en arrepentimiento. Como decía en el video pasado, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, arrepentíos, queridos hermanos. Dios nos está llamando al arrepentimiento verdadero, al arrepentimiento sincero, de poder mirar nuestras vidas y decir, oh Señor, sí, he pecado contra ti, oh Señor, perdona mi maldad. Y a lo mejor, como el rey David, clamar al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto. Dios tenga misericordia de nosotros, queridos hermanos. Más abajo, en el versículo 33, tomando la otra versión, dice esto: pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Pero el que me obedezca. Podemos ver, queridos hermanos, que aquellos que no quieren obedecer, aquellos que siguen endurecidos en sus corazones, aquellos que siguen buscando sus anhelos, sus sueños, sus expectativas de vida, queridos hermanos, cuando venga el momento difícil, escucha bien, cuando venga el momento difícil, dice la palabra de Dios, entonces me llamarán y no responderé. No esperemos a que llegue el momento más crítico de la iglesia. Es tiempo de responder en arrepentimiento y en obediencia. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Queridos hermanos, las sociedades cambian a través de familias fuertes, familias que adoran al Señor en su intimidad. Y en esto, queridos hermanos, debemos ser sinceros. Hemos pecado. Y me incluyo. Hemos pecado. Como padre de familia lucho constantemente por enseñar a mis hijas, cosa que hago, pero no lo hago como debería ser. Constantemente. Llevarlas a la adoración, llevarlas a que conozcan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no solamente en teoría, sino en experiencia, ejemplo, buenas obras. Dios tenga misericordia de nuestras vidas, porque Dios demandará sobre nuestra cabeza la sangre de nuestros hijos, queridos hermanos, o mejor dicho, de los hijos del pacto. Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, y esto hoy más que nunca debe recuperarse. Es urgente, queridos hermanos. No vamos a cambiar nada en este mundo. No vamos a llegar a ser sal y luz de este mundo si no recuperamos la adoración familiar, si no recuperamos el culto individual y familiar. ¿De hace cuánto? Escúchame bien, ¿de hace cuánto no te predicas a ti mismo? Y para contar
un poco la anécdota, ¿cierto? Lo que sucede en redes sociales. Lo que estamos acostumbrados allí en el Facebook, en el Instagram, por este mismo medio. A veces leemos libros, frases que son muy bonitas, muy teológicas. O mejor dicho, están muy bien formadas teológicamente. Y las compartimos, ¿cierto? Pero a veces esas frases, queridos hermanos, ni siquiera mueven un ápice, no mueven un milímetro de nuestro corazón o de nuestra voluntad a Dios. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia en este tiempo. Porque muchos aparentan, queridos hermanos, piedad, pero con sus hechos la niegan. Dios tenga misericordia, y lo vuelvo a repetir como un clamor en este tiempo. Que Dios tenga misericordia sobre nosotros porque hemos desobedecido, hemos andado en nuestros propios caminos, queridos hermanos. Debemos, escúchame bien, lo vuelvo a repetir, cuantas veces sea necesario, debemos volver a la adoración familiar. Bueno, queridos amigos y hermanos, este ha sido el episodio de hoy. Espero que puedas meditar sobre esto y a lo mejor no justificarte, ¿cierto? Porque por ahí alguien me escribió en una publicación que también hablaba sobre el tema de la responsabilidad de los padres y me decía, bueno, si el ministro realmente dice que debemos hacer esto o da consejos pero él no los cumple, al final él realmente no está dando un buen ejemplo, ¿por qué voy a obedecer eso? Bueno, estamos bien mal ahí, queridos hermanos, si pensamos de esa forma. Porque una verdad no deja de ser verdad porque alguien no la practique. Y la verdad de Dios siempre será verdad. Si Dios nos manda, ¿a qué? A enseñar a nuestros hijos en toda disciplina y doctrina, a enseñarlos, mejor dicho, en la palabra de Dios, a llevarlos a los pies de Cristo, debemos hacerlo. Independientemente de qué, de que el líder, el pastor, el presbítero, sea quien sea, no cumpla lo que él está predicando. Ese ha sido nuestro error por siglos, el poner nuestra mirada en los hombres, siendo que la verdad de Dios permanece para siempre. Así que, queridos hermanos, este ha sido el capítulo de este día. Que podamos glorificar a Dios en este día santo, que podamos también juntarnos como familia, ¿cierto? Y clamar al Señor que incline nuestros corazones a volver a la verdadera piedad dentro de nuestras familias, a la verdadera adoración dentro de nuestras familias, y que así podamos transformar esta cultura para la gloria de Dios. Así que recuerda, un poco más abajo puedes suscribirte a este canal, como también puedes unirte a la membresía, querido hermano, si quieres apoyar a este canal de forma monetaria. Todo se agradece. Puedes dejar un buen like, un comentario. Dios te bendiga. Y terminamos, o mejor dicho, termino este nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional.